Buenos días y bienvenidos a una nueva presentación. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, reanimación neonatal. Un tema que para empezar hay que tener los últimos datos en consideración. ¿Cuáles son los últimos datos según la última guía publicada por la Asociación Americana de Pediatría? Nos dicen que cuando nosotros entramos a un paritorio, el 85% de los recién nacidos a término respirarán de manera espontánea en los primeros 30 segundos. Solo 10% de los recién nacidos a término requerirán ya sea el secado o la estimulación táctil para empezar lo que es su respiración. ¿Por qué decimos el secado o la estimulación táctil? Porque muchas veces el secado será suficiente para estimular el llanto y la respiración en el niño. Ya si el secado no es suficiente, pues se pasará a una estimulación en extremidades, en dorso, como veremos posteriormente. Aparte, me dicen que el 5% de los recién nacidos a término requerirán ya una ventilación a presión positiva. 2% de los recién nacidos a término requerirán intervenciones más complejas, como por ejemplo una intubación. Y 1 a 3 de cada 1000 nacidos vivos requerirán ya sea compresiones torácicas o ya el uso de medicación, que en el caso del algoritmo pues es la utilización de adrenalina. ¿Qué nos permiten ver estos porcentajes? Nos permiten ver que, si bien es cierto, cuando nosotros entramos a un paritorio, la mayor cantidad de recién nacidos a término se van a adaptar de manera buena al medio extrauterino, existe un pequeño porcentaje que necesitará ayuda a la hora de su adaptación al medio extrauterino, y es en ellos en los que nos tenemos que enfocar y centrar para ayudarlos a que se adapten de manera correcta y no sufran ninguna complicación pues en este lapso de tiempo. También es importante identificar que, si bien estamos hablando de recién nacidos a término, es importante saber que estamos excluyendo a prematuros, a recién nacidos con algún factor de riesgo, porque en ellos sí que tendremos que tener en cuenta que hay que ayudarlos mucho más en su adaptación. Entonces, para empezar esto, lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que diferenciar un RCP de un adulto de un RCP neonatal. El RCP del adulto, cuando ustedes leen las guías AJA de RCP, lo que dicen es que la causa más importante y frecuente de yo requerir o tener que hacer un RCP en un adulto son causas cardíacas. ¿Qué quiere decir? Que tenga una enfermedad coronaria el paciente adulto, una enfermedad coronaria. Entonces, pacientes con enfermedades coronarias, con arritmias, muchas veces van a requerir que nosotros hagamos un RCP. En los adultos, el intercambio gaseoso, es decir, la absorción de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, pues está bien, está de manera correcta. El problema es el corazón. Aquí, cuando veamos un RCP de un adulto, sabemos que también hay un algoritmo en el que posteriormente hay que identificar ritmos desfibrilables como taquicardia ventricular, como fibrilación ventricular, y ritmos no desfibrilables que requieren compresiones torácicas como los cuadros de asistolia. Entonces, eso es por parte de lo que es un adulto, pero en un neonato es totalmente diferente. La causa más importante que en un recién nacido yo voy a tener que aplicar el algoritmo de RCP neonatal son por afectaciones de tipo respiratorias, es decir, estamos hablando de insuficiencias respiratorias, una alteración en lo que es la absorción de oxígeno y la eliminación de lo que es dióxido de carbono. Por eso, la ventilación en el niño es fundamental y es la base del RCP neonatal. Eso tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el niño a lo largo, o el recién nacido a lo largo pues de su crecimiento, cuando es su etapa fetal, pues la placenta juega un papel importante, no solo durante la etapa fetal, sino en la etapa de transición cuando ya se da el parto y se tiene que adaptar al medio extrauterino. ¿Por qué? Porque esto lo veremos más en circulación fetal, ya en otra clase, en otro vídeo, pero para analizarlo rápido. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos en la etapa fetal, pues la parte circulatoria es totalmente diferente. Para empezar, la placenta es la más importante porque le da la oxigenación necesaria al niño a través de la vena umbilical. Esta vena umbilical, para decirlo de manera rápida, mientras va subiendo, el primer puente que tiene es el conducto venoso, que en su mayoría lo que hace es bordea a lo que es el hígado, y luego pues continúa su trayecto hasta llegar al corazón.
Es el primero, el conducto venoso. Entonces, una vez que llega al corazón a nivel de aurícula derecha, lo normal que pase en los adultos es que pasa la sangre hacia ventrículo derecho, pero en la etapa fetal no, porque recordemos que tenemos el foramen oval. El foramen oval es aquel que me da este shunt derecha-izquierda que nos permite el paso de sangre de aurícula derecha hacia lo que es la aurícula izquierda, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y luego hacia la circulación sistémica. Pero si hay un paso limitado de sangre desde lo que es aurícula derecha, ventrículo derecho y luego hacia la arteria pulmonar, pues aquí existe otro puente en la circulación fetal que es el ductus arterioso o conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar con la aorta y por ahí termina el paso de sangre hacia lo que es la aorta y de ahí hacia circulación sistémica. Entonces, ¿qué extraemos de aquí? Que en la etapa fetal, pues los pulmones no tienen un papel importante. Por eso es que los vasos sanguíneos pulmonares están contraídos. Por eso es que los alvéolos pues están llenos de líquido, porque no juegan un papel importante, la placenta sí. Y luego de circulación sistémica, pues una vez que reparten sangre, la sangre desoxigenada volverá hacia la placenta por las arterias umbilicales para luego continuar este proceso. Entonces, si esta adaptación no se da de manera correcta, pues el niño, ¿qué va a pasar? Cuando esté llegando a lo que es pues la etapa de parto, vamos a ver que si no se ha dado una buena, pues la placenta no tiene un papel importante, si la placenta no funciona de manera adecuada en esta oxigenación, ahí vemos por ejemplo la variabilidad en la frecuencia cardíaca de los niños, vemos desaceleraciones y cuando nacen los niños, pues aquí nacen con cuadros de, por ejemplo, de boqueos, de jadeos y luego ya posteriormente te hacen bradicardias, te hacen apneas. Entonces todo esta circulación desde la etapa fetal juega un rol importantísimo. Entonces, como dijimos, aquí hasta lo que hemos dicho un poco más, la ventilación de los pulmones es fundamental en el RCP neonatal. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a tener a partir de que si hay una transición anómala? ¿Qué quiere decir? Que si cuando el niño nace pues no se adecua normalmente, si hay una alteración. Para eso tenemos que, primero, antes de ver esto, que al final es un listado, hay que entender por qué se puede dar esto. Muy bien. Cuando nosotros acabamos de decir que los pulmones no juegan un rol importante, eso cambia cuando el niño sale al medio extrauterino. ¿Por qué? Al tener contacto con el aire ambiental pasa que las frecuencias van a empezar, o sea, las presiones van a empezar a alterarse. Primero, los vasos sanguíneos pulmonares que estaban contraídos se empiezan a relajar. Los alvéolos que estaban llenos de líquido, este líquido se empieza a reabsorber. ¿Y qué es lo que pasa? Al momento que el niño nace, pues la circulación pulmonar empieza a tomar un rol importante, porque por ahí empieza a llegar la sangre hacia los pulmones, tal cual lo hace con nosotros, las personas adultas, y los pulmones pues mandan sangre oxigenada hacia lo que es el corazón para que pues irrigue toda la zona del corazón, órganos vitales como el cerebro y las demás partes del cuerpo. Pero ¿por qué digo corazón y cerebro? Porque niños que nacen con insuficiencias respiratorias y demás, en un principio el cuerpo va a tratar de compensarlo. ¿Cómo va a ser? Pues va a priorizar corazón-cerebro. Por lo tanto, va a haber una vasoconstricción en la zona de la piel, por lo cual niños que nacen con alteraciones, podemos ver cuadros de cianosis centrales persistentes, va a haber vasoconstricción a nivel, por ejemplo, renal, con cuadros de falla renal que pudieran llegar a tener y demás. Y ya, cuando ya no puede llegar a compensar mi cuerpo todo esto, pues empieza a ver las bradicardias, y porque ya hay fallo a nivel cardíaco, y a partir de las bradicardias luego vemos cuadros de apnea como tal. Entonces, insuficiencia respiratoria en niños, importante identificarla porque esto me dice que hay una transición anómala y eso me dice que yo tengo que ayudar e intervenir para que el niño se adapte de la mejor forma. Ahora bien, dependiendo del cuadro de insuficiencia respiratoria, es decir, del tiempo que tenga la insuficiencia respiratoria en el recién nacido, pues yo voy a necesitar más o menos intervenciones. ¿Por qué? Porque se dice que si la insuficiencia respiratoria está en su etapa temprana, pues muchas veces solo con el secado y la estimulación táctil va a ser necesario. Por ende, por lo tanto, si está en una etapa tardía, se requerirá muchas veces ya la intubación del niño. Y si ya es una insuficiencia respiratoria grave, pues se requerirá muchas veces compresiones, adrenalina para la intervención.
¿Cuál es el problema? El problema es que yo no sé en qué etapa de insuficiencia respiratoria nace el niño. Por eso es que se hacen estos algoritmos, porque yo no sé si el niño está en una insuficiencia respiratoria temprana y solo va a requerir una estimulación táctil, o si es una insuficiencia respiratoria tardía y va a requerir más cosas. El algoritmo me permite ir viendo una por una, pues, en cuál está. Si los niños nacen con insuficiencias respiratorias graves, nacen más acidóticos, y al nacer más acidóticos, nacen con más complicaciones. Para eso es que está este algoritmo que acabamos de ver a continuación. Este algoritmo, ¿qué es lo que me dice? Me dice que el algoritmo esencialmente se basa en 4 letras, A, B, C, D. Y ustedes cuando ven esta A, B, C, D, se acordarán de lo que es pacientes politraumatizados. ¿Recuerdan de pacientes politraumatizados que había que aplicar cuando llegaban a urgencias el A, B, C, D, E? Que el A era ver vía aérea, B era ver respiración, C era ver circulación, D era ver déficit neurológico y E básicamente la exposición y demás que había tenido el paciente. Pues aquí es más o menos parecido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la A sigue bien teniendo que ver con lo que es la vía aérea, la B con lo que es la ventilación como tal, la C con la circulación, ¿qué quiere decir? Que si el niño tiene bradicardia, si vamos a pasar porque tiene frecuencias cardíacas muy bajas, vamos a pasar a ventilación a presión positiva, nos ayuda a tomar esas decisiones. Y D no sería en este caso déficit neurológico, sino D de drug. ¿Qué quiere decir? Que ya es el último eslabón en el cual nosotros vamos a tener que utilizar adrenalina en el caso de que sea refractario a todas las etapas iniciales que hemos hecho en la reanimación neonatal. Como ven en el algoritmo, pues básicamente los hexágonos son lo que nosotros vamos a explorar en los niños y los rectángulos son la acción que nosotros vamos a realizar, la acción concreta. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de iniciar el algoritmo y hacer las 3 preguntas que todos conocemos de memoria en una reanimación neonatal, cuando nosotros entramos a paritorio ya tenemos que saber los factores de riesgo con las que nace este niño. Los factores de riesgo prenatales e incluso intraparto. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea. Si al niño nosotros vamos a tener que ayudarle cuando nazca o no, simplemente es una recién nacido a término, sin factores de riesgo y en principio pues no va a necesitar nada porque se va a adaptar bien apenas nazca. Esos son los factores de riesgo, ustedes los pueden leer, hay muchos, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Pero cuando nosotros entramos al paritorio ya tenemos que tener también 4 preguntas en la cabeza. La primera, ¿cuál es la edad gestacional prevista con la que va a nacer ese niño? Segundo, si el líquido amniótico estará limpio o no. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en niños post-término hay mucho más riesgo de hacer síndrome de aspiración meconial que en un niño a término. Otro, si hay factores de riesgo, que es lo que vemos en la tabla. Y cuarta pregunta importantísima. ¿Cuál es el plan que tenemos con el cordón umbilical? Ya en la cabeza, cuando entramos a paritorio, tenemos que saber qué plan nosotros tenemos con el cordón umbilical. Si lo vamos a hacer un pinzamiento temprano, vamos a hacer un pinzamiento tardío, eso lo vamos a ver después y explicar cuándo se hace uno u otro. Entonces, ¿después cuándo? Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Hay 2 formas de nosotros abordar el cordón umbilical. O hacemos un pinzamiento temprano o hacemos un pinzamiento tardío. ¿Cuál es la importancia de esto? Nosotros habíamos dicho que cuando el niño nace, lo que viene a ser muy importante ya es la circulación pulmonar. Sin embargo, si nosotros no pinzamos el cordón y el niño ya nació, la placenta le va a seguir dando un extra de sangre oxigenada al niño, le va a seguir dando un extra de sangre oxigenada y eso pues va a favorecer entre comillas o a perjudicar. ¿Qué es lo que va a hacer si nosotros tardamos en pinzar el cordón umbilical? Muy bien. Entonces, hay 2 formas de hacerlo, los pinzamientos tardíos y los pinzamientos tempranos. ¿Cuándo se hace un pinzamiento tardío? Después de los innumerables estudios que se han hecho, hoy en día se dice que en prematuros y mucho más en prematuros tardíos, el pinzamiento tardío es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque disminuye los riesgos hematológicos, porque disminuye el riesgo de transfusiones, porque mejora la supervivencia de los niños y, si bien es cierto, no hay estudios concluyentes, se cree que también disminuye las complicaciones neurológicas de, por ejemplo, niños prematuros. Por ende, en general, su adaptación al medio va a ser mejor con un pinzamiento tardío de cordón. Y esta recomendación se ha extendido también a recién nacidos a término, donde hoy en día se dice que también es recomendable en recién nacidos a término, ojo, vigorosos,
es recomendable hacer un pinzamiento tardío. El pinzamiento tardío tiene que demorar entre 30 a 60 segundos aproximadamente de hacer este pinzamiento. Mientras nosotros esperamos para hacer el pinzamiento tardío, hay que empezar a evaluar si es las 3 preguntas que veremos después. Pero desde aquí ya acuérdense, mientras esperamos para hacer el pinzamiento tardío, evaluación rápida, ver si es un recién nacido a término o no, ver cómo está más o menos el tono del niño. Eso ya tenemos que empezar a evaluar mientras colocamos al niño en el pecho o en el abdomen de la madre y esperamos pues a pinzar el cordón umbilical. Entonces, hemos dicho prematuros, especialmente prematuros tardíos, recién nacidos a término vigorosos, recomendación pinzamiento tardío del cordón. ¿Y cuándo se hará pues entonces un pinzamiento temprano? Pues aquí lo ven. El pinzamiento temprano, 3 indicaciones que hay que tener en cuenta. En partos gemelares no se tiene hoy en día indicación de hacer un pinzamiento tardío. No hay estudios que sugieran hacer pinzamiento tardío en partos gemelares. Por ende, hoy en día el parto gemelar se recomienda pinzamiento temprano. 2, y esto es un poco obvio, en cuadros de hemorragias del tercer trimestre. En ellos, obviamente, si tenemos una placenta previa sangrante, 2, si tenemos un desprendimiento prematuro de placenta, una avulsión de cordón, si tenemos una rotura de vasa previa, obviamente en ellos va a ser mucho mejor hacer un pinzamiento temprano que hacer un pinzamiento tardío de lo que es el cordón umbilical. Y 3, si nosotros tenemos pacientes que, por ejemplo, hemos visto que la arteria umbilical en el ecodoppler hay una anomalía, una alteración uteroplacentaria, o por ejemplo vemos un retraso de crecimiento intrauterino, no está recomendado ni lo uno ni lo otro, sino que en base a los criterios porque al final los que atienden es un equipo multidisciplinario con médicos, obstetras, enfermeras, pues en base a la decisión se tome la decisión si hacemos mejor un pinzamiento temprano o si hacemos un pinzamiento tardío. Muy bien. Entonces, hemos repasado pinzamiento temprano, pinzamiento tardío, cuándo hacerlo en prematuros, especialmente tardíos, en recién nacidos a término vigorosos, pero vigorosos, ustedes se acuerdan de esa palabra y pensarán, y en recién nacidos, por ejemplo, a término no vigorosos o en recién nacidos no vigorosos, ¿qué se hace? Pues tampoco hay una indicación, en ellos sí no hay una indicación como tal. Si bien es cierto, si se ve, por ejemplo, que la circulación placentaria está intacta, si no se ve mayor alteración, se puede optar por un pinzamiento tardío, no hay tampoco datos concluyentes y también tiene que ser a decisión del equipo multidisciplinario. Entonces, eso es si nosotros nos centramos en cuándo hacer pinzamiento, temprano o tardío. Eso ya cuando nosotros llegamos a paritorio ya tenemos que tenerlo en la cabeza, si es que vamos a optar por un pinzamiento tardío o temprano. Entonces, una vez que ya sabemos qué tipo de pinzamiento vamos a hacer, que hemos analizado los factores de riesgo con los que tiene y qué problemas pueden acarrear eso cuando nazca el niño, si sabemos si el niño puede tener líquido amniótico por ahí, porque es un postérmino y demás, pues entramos a paritorio y mientras, por ejemplo, el niño nació, lo ponemos en el pecho de la madre para hacer un pinzamiento tardío, automáticamente nos hacemos las primeras 3 preguntas del algoritmo. Primera pregunta, ¿es una gestación a término? Segunda pregunta, ¿el niño tiene buen tono? Tercera pregunta, ¿el niño respira o llora? Eso es con lo que empezamos. ¿Por qué es importante saber si el niño nació a término? Porque un niño recién nació a término sin factor de riesgo vigoroso, pues lo ponemos inmediatamente el contacto piel con la madre y las siguientes cosas que hay que hacer normalmente, como son calentar, secar, pues estimular si por ahí requiriese, lo podemos hacer con la madre allí, en el pecho de la madre, ¿no? Muy diferente si es un recién nacido prematuro, porque en todo recién nacido prematuro tenemos que trasladarlo a un calentador radiante. Pero, por ejemplo, si es un recién nacido prematuro tardío, ¿qué quiere decir? Entre las 34 y 36 semanas, lo trasladamos al calentador radiante, le hacemos la evaluación inicial y si todo va bien, tiene buen tono, respira, lo pasamos minutos después con la madre. Entonces, para eso es importante. O si es un recién nacido prematuro, pero es un prematuro muy temprano, pues directamente se va a ir a un plástico de polietileno para preservar el calor, porque en un recién nacido a término tardío, y esto todos lo sabemos, o en un a término vigoroso, hay que envolverlo siempre en una manta, en una toalla caliente y seca, también para preservar el calor, porque recordemos que los recién nacidos pierden mucho calor por evaporación,
y mucho más los prematuros. Por eso es que si son prematuros tempranos, directamente plástico de polietileno para preservar el calor. Por eso es importante saber si es a término o no. También porque si es post-término, por ejemplo, pueden nacer con un meconio y posteriormente pues darme un síndrome de aspiración meconial y yo ya tengo que tener eso en la cabeza, ¿no? Igualmente, saber que, por ejemplo, una membrana hialina, todo eso se da más en prematuros, pues todas esas ideas, para eso es importante la primera pregunta. La siguiente pregunta, si tiene buen tono o no, porque es muy diferente niño que nace con buen tono que niño que nace flácido. Es muy diferente lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar. Y tercera pregunta, importante, ¿el niño respira o llora? Esta es la tercera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y, ojo, no hay que confundir la respiración normal del niño con los jadeos y boqueos, porque habíamos dicho al inicio que niño que nace con jadeo y boqueo o que tiene jadeo y boqueo es sinónimo de que tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria, pues importante, una insuficiencia respiratoria importante que hay que saber tratarla. ¿Y por qué nos podemos confundir? Porque muchas veces los jadeos y boqueos son inspiraciones profundas, simples o continuas, pero que no son sucesivas y no son una respiración normal que tiene el niño. Entonces hay que saber diferenciar esto. Por eso es importante eso si respira o llora, ¿no? Entonces, como dije, esas tres preguntas son lo primerito que nosotros tenemos que hacer para decidir luego, pues, si se va a quedar con la madre o si no se va a quedar con la madre, pasarlo a calentador radiante, o si es un prematuro, de frente pasarlo a calentador radiante, pero ya ir con estas tres preguntas evaluadas. Muy bien. Entonces, si todo va bien, es un término vigoroso, pues con la madre hacemos todo lo que se tenga que hacer. Calor, secar al niño, pues estimula, la cabecita también se pone en una posición en la que la vía aérea esté abierta y ya está, el contacto piel con piel necesario y demás. Esto de eliminar secreciones que dice en la guía tiene un pero. El pero es que solo se elimina secreciones y eso lo vamos a ver después en aquel neonato que lo necesite. Que se puede limpiar un poco la boca, sí, pero la eliminación de secreciones, como veremos por ejemplo con una perilla, no es algo de común denominador, no es algo de todos los días, sino solo en ciertos casos que los veremos posteriormente. Entonces, si es a término vigoroso y no pasa nada, pues con la mamá. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí viene el problema. Si alguna de las tres preguntas pues es mala, es no, pues lo pasamos al calentador radiante. ¿Para qué? Lo envolvemos en la toalla que tiene en la manta calor. Una vez que está en el calentador radiante, abrimos la manta para exponer al niño y pues revisarlo, ¿no? Y luego pues ver si necesita alguna estimulación, por ahí no llora y con el secado no es suficiente, necesita alguna estimulación táctil, la estimulación puede ser como hemos dicho en las extremidades, puede ser en la parte de la espalda, en el torso y se hace la estimulación, ojo, la estimulación se hace con suavidad, las estimulaciones muy fuertes terminan lesionando a los niños, por ende no hacer una estimulación muy fuerte, tampoco nunca sacudir al niño y mantener al niño caliente, ojo, entre 36.5 y 37.5. Hay algunos sensores, ¿no?, que se utilizan para ver cómo está la temperatura del niño y que se mantenga más o menos entre 36.5 y 37.5 grados de temperatura, ¿no? Entonces, hemos secado, hemos calentado, hemos estimulado, ¿no? Si en caso el niño, ya esto es cuando estamos en calentador radiante, ya al niño le hemos pasado el calentador radiante y hemos hecho esto para ver si con esto pues responde de manera adecuada. Muy bien. Y luego pasamos pues, ojo, cuando ya está en calentador radiante también tenemos que saber cómo posicionar la cabeza del niño. La posición de la cabeza del niño tiene que ser en olfateo, ni en una superflexión ni en una hiperextensión. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo, si hacemos hiperextensión o mucha flexión, es que le estamos obstruyendo la vía aérea y va a ser mucho más difícil para él respirar. Posición de olfateo. Podemos poner atrás de la cabeza del niño como una manta, ¿no? Especialmente niños con occipucio grande o prominente, que tienen amoldamiento o que tienen edema de la prematuridad, pues se puede poner una manta atrás y eso ayuda a que la posición sea todavía pues más idónea para que se dé una buena respiración. Pero la 3.7 de arriba es la adecuada. La 3.7 que dice abajo, que está en flexión y en hiperextensión, la 3.8 que viene abajo, pues serían las posiciones en las que no hay que poner nunca porque estamos obstruyendo la vía. Siguiente, ¿cuándo aspirar secreciones? Entonces, hemos dicho
¿Qué hay que? Una vez que pasa calentador radiante porque no me responde por X motivos, hemos hecho calentar, secar, estimular, pues posicionamos la cabeza si es necesario del niño y cuando aspiramos secreciones. Muy bien. La aspiración de secreciones no se hace siempre. ¿Cuándo tenemos que aspirar con una perilla? Cuando el niño no respira. Cuando el niño jadea o boquea, que hemos dicho que hay que saber distinguir esto. Cuando tiene un tono eficiente. Cuando tiene tanta secreción que está obstruyendo la vía aérea o cuando tiene dificultad para eliminar estas secreciones. Y también cuando nosotros estamos viendo que el niño no me está respondiendo, tiene factores de riesgo y ya nosotros prevemos que va a llegar hacia lo que es ventilación por presión positiva, es decir, más abajo en el algoritmo, pues ya inevitablemente usamos la perilla para aspirar secreciones. Se puede poner la cabeza del niño hacia un costado, que se acumule las secreciones en un lado de la mejilla y por ahí hacer la aspiración mucho más rápido. Ojo, no hacer estimulaciones, o sea, no hacer aspiraciones muy profundas. ¿Por qué no se tiene que hacer aspiraciones de secreciones muy profundas? Porque se ha visto que las estimulaciones profundas estimulan la faringe posterior dando un estímulo vagal y ese estímulo vagal produce cuadros de bradicardia y cuadros de apnea. Por ende, ojo, no hacer estimulaciones muy profundas a la hora de aspirar lo que son las secreciones, por ejemplo, con una perilla. Y siempre primero se aspira lo que es la boca y después la nariz. Si quieren, acuérdense, como de hecho lo dice el libro, B antes que todo, porque boca es la segunda letra del abecedario, por ende, boca primero y después nariz. ¿Por qué? Porque si es un niño, por ejemplo, que jadea y boquea a la hora que le aspiremos, pues primero la nariz, pues irá hacia la zona de la boca y demás, ¿no? Entonces, primero boca, después nariz en lo que es la aspiración de secreciones. Muy bien. Entonces, eso es lo otro que tenemos que tener en cuenta. Siguiente punto importante. Muy bien, hasta aquí llegamos, la primera parte, ¿no? La primera parte de la exposición. Vamos a ver un video resumen de todo lo que hemos dicho, que llega hasta ventilación presión positiva. O sea, es un video como que resumiendo todo y luego vamos a seguir explicando lo que nos compete. Nace el bebé y se le realiza una evaluación rápida. Es un bebé a término, con tono deficiente, que no respira ni llora al nacer. El bebé llega flácido y apneico al calentador. Se aspira la boca y la nariz previendo una posible ventilación con presión positiva. Se seca al bebé, se le quita la ropa húmeda y se le posiciona la cabeza para abrir la vía aérea. Tras estos pasos iniciales, la apnea persiste. Se comienza con VPP a los 60 segundos del parto. Muy bien, lo que acabamos de ver es lo que hemos explicado hasta ahora. Han visto cuando se succionaba las secreciones, primero se hacía boca, después nariz, se le trasladaba obviamente al calentador radiante porque era un niño que no me respondía inicialmente y había que hacer intervenciones adicionales y luego ya decía que a los 60 segundos había que empezar ventilación a presión positiva, que lo veremos después, que es la segunda parte, que eso hoy no vamos a ver ventilación a presión positiva, pero ya para que tengan un adelanto. ¿Por qué dice 60 segundos? Porque en los primeros 30 segundos hacemos lo que hemos dicho hasta ahora. En los primeros 30 segundos lo trasladamos al calentador radiante, pues hacemos lo que es el calentado, el secado, la estimulación, la aspiración de secreciones si es necesaria y por ahí pues lo último que hemos dicho, que es básicamente la correcta posición de la cabeza del niño. Entonces, eso pasa en los primeros 30 segundos. En los próximos 30 segundos, si el niño nosotros vemos que no me está respondiendo de manera adecuada, yo lo que tengo que hacer es empezar a auscultar al niño, ver cómo está su frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de estos niños en principio se hace con un estetoscopio en la parte izquierda. Allí es donde mejor vamos a escuchar los ruidos. Tenemos que tener frecuencias cardíacas mayores de 100 o al menos de 100. Frecuencias cardíacas menores de esto es un problema. ¿Por qué? Porque así el niño respire bien. Si tiene frecuencias cardíacas menores de 100, vamos a pasar de frente a ventilación por presión positiva. Eso es importante. Frecuencias cardíacas tienen que ser de 100. Si no, iniciamos ventilación a presión positiva. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener. Por allí a veces uno va a auscultar y si los ruidos cardíacos no son intensos y son un poco apagados, no lo vamos a escuchar con el estetoscopio. En estos casos tenemos dos opciones. Uno, el pulsioxímetro, que me va a decir más o menos, pues la frecuencia me puede ayudarme con el pulsioxímetro. Y el siguiente es el monitor cardíaco.
El monitor cardíaco es importante, pero ¿qué pasa? A veces yo puedo escuchar o el monitor cardíaco me puede detectar estimulación eléctrica y en verdad no hay pulso. Nosotros vemos en el pulso y no hay pulso. Eso se le llama actividad eléctrica sin pulso. Cuando nosotros tenemos una actividad eléctrica sin pulso, el manejo y tratamiento es igual como si estuviéramos en un caso de asistolia. Es el mismo que si estuviéramos en un caso de asistolia. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, hemos dicho, esteto, si no, pues pulsi o si no, monitor cardíaco. ¿Hay otras formas de verla? Pues sí, pero eso es lo principal pues que normalmente se utiliza. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta ya es la ventilación. ¿Por qué aquí el pulso oxímetro se hace importantísimo? ¿Por qué? Vamos a ver. Pues muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, ¿no? Que cuando un niño pues no tiene una buena saturación de oxígeno, a pesar pues de que llega a respirar y demás, pero no necesita mucho esfuerzo, pues empieza a tener cianosis. La acrocianosis es una cianosis de extremidades que todo recién nacido o muchos, la mayoría la tiene. Incluso cianosis centrales, que ya son cianosis en otras zonas, ¿no? Como lengua y demás, pues la puede llegar a tener, pero por unos minutos. La cianosis central persistente es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque denota que hay un cuadro de insuficiencia respiratoria que puede llegar a ser muy grave. Entonces, para eso el pulso oxímetro me sirve muchísimo, ¿no? Me sirve muchísimo. Ojo, y acá lo que dice en el recuadro naranja es importante. La evaluación ocular de la cianosis no se ha visto que sea útil porque no tiene un grado alto de precisión. Entonces no se hace para evaluar el caso de cianosis persistente. El pulso oxímetro, importante. ¿Dónde se pone el pulso oxímetro? El pulso oxímetro se pone en la muñeca o en la mano derecha del niño. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces, este pulso oxímetro lo que me va a medir es básicamente que cuando nosotros sabemos que la sangre va, pues, el oxígeno, ¿no? El oxígeno va unido con lo que es la hemoglobina y este es transportada por los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Eso sabemos. Ahora, la sangre, bueno, todo este transporte y demás es capaz, hay una luz roja que tiene el pulso oxímetro que es captada, ¿no? por todo este transporte y no es lo mismo la captación de esta luz roja por lo que es hemoglobina con oxígeno, con transporte de oxígeno, que en la que no se transporta oxígeno. Y básicamente por medio de sensores y demás, el pulso oxímetro capta esto y esto pues después, mediante procesos que pues, no lo vamos a explicar ahora, pues me detecta cuál es la saturación de oxígeno que tiene el paciente. Ahora, ¿por qué decimos que es muñeca o lo que es mano derecha de lo que es el niño? Primero, en general se propone que sea en la mano, ojo, se propone que sea en la mano, aunque los estudios han visto que en la muñeca también es idóneo y también ha sacado muy bien la saturación de oxígeno. Pero ¿por qué hacerlo en la mano derecha o en la muñeca derecha? A eso se le llama saturación de oxígeno preductal, porque se ha visto que en los recién nacidos la sangre, todo lo que es el flujo sanguíneo que llega a la extremidad superior derecha, viene ¿de dónde? Viene de la aorta, pero las ramificaciones vienen de antes de que se genere el conducto arterioso, de antes de generarse el conducto arterioso. Por eso se ha visto que la sangre que llega hacia la extremidad superior derecha es más oxigenada si la comparamos con la sangre que llega a la extremidad superior izquierda o incluso a las piernas, porque las ramificaciones para irrigar piernas y extremidad superior izquierda vienen después de la aparición pues del ductus arterioso y por ende pueden no estar tan oxigenada. Por eso es que se hace en mano o muñeca derecha, ¿no? Como ven ahí en la eminencia hipotenar que se pone. Entonces, hemos dicho que la pulsioximetría me ayuda mucho, pues, cuando yo estoy viendo que lo inicial que hemos hecho no me responde el niño, ¿no? Cuando vemos cianosis central persistente para evaluar la saturación de oxígeno, cuando se va a administrar oxígeno adicional, como veremos posteriormente, para evaluar si es que llega a los objetivos de saturación, cuando cortar el oxígeno adicional o si ya prevemos que va a requerir ventilación a presión positiva, por ejemplo, un niño bradicárdico que no me llega a frecuencias cardíacas de 100, ¿no?
Muy bien, entonces este es un gráfico importante porque aquí van a ver cómo son más o menos la saturación del niño. Los niños no llegan a lo que es una saturación del 100% apenas nacen, de hecho tardan minutos en llegar a esta saturación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que progresivamente conforme pasan los minutos de una saturación de oxígeno mínima que tienen, que es el 60%, va aumentando hasta que a los 10 minutos sí que pueden llegar a la saturación objetivo, que es mayor del 90%. Esta tabla 3.1 no son valores estandarizados, de hecho no se tiene estudios concluyentes sobre cuál es la saturación, la mejor saturación que debe tener el niño en determinado minuto, pero sí que son consensos que se tienen para tener una idea de cuál es el objetivo de saturación que tenemos que tener desde el minuto 1 hasta el minuto 10, donde ya vemos saturaciones de 95, incluso puede llegar a más, ¿no? Pero entre 85 y 95%. Y como vemos, pues va aumentando con el pasar del tiempo. Muy bien, entonces hasta ahí vamos bien. Hemos dicho que, pues, para qué sirve lo que es mi pulsioxímetro. Y ahora vamos a otro tema importante, pues, ¿no? Siguiendo con el algoritmo, vamos siguiendo. Si el niño tiene una buena frecuencia cardíaca, el niño respira espontáneamente, pero nosotros vemos que este niño pues no me llega a los objetivos de saturación que yo debería tener. Es decir, está necesitando mucho esfuerzo para llegar y no me está saturando como debería ser en el minuto que estamos, ¿no? Pasan los 10 minutos y pues no me está saturando bien el niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que esto se hace en los 30 segundos, ¿ah? En los 30 segundos vemos que no me está respondiendo, no está saturando bien el niño y probablemente a los 10 minutos pues no me llegue a la saturación que debería, ¿no? Pues aquí yo pienso en la posibilidad de dar oxígeno adicional y para eso vamos a ver un video que lo va a explicar de manera concisa cómo es que se da este oxígeno adicional. Muy bien. Usa la pulsioximetría si el bebé respira y su frecuencia cardíaca es de más de 100 ppm, pero no alcanza el rango objetivo de saturación de oxígeno. Comience con un 30% de oxígeno a flujo libre. El oxígeno a flujo libre se puede administrar de 4 maneras. Sosteniendo la mascarilla del reanimador con pieza entre cerca de la boca y la nariz del bebé. Sosteniendo la mascarilla de la bolsa no autoinflable cerca de la boca y la nariz. No se puede administrar oxígeno a flujo libre con la mascarilla de una bolsa autoinflable, pero sí puede suministrarse por la válvula de una bolsa autoinflable. También se puede suministrar oxígeno a flujo libre con tubos de oxígeno o una mascarilla facial. Muy bien, entonces es básicamente lo más importante que tienen que saber de cómo dar oxígeno a flujo libre. Importante, de bolsas autoinflables no darlas. Sí de la válvula, pero no de la bolsa autoinflable como tal. Y sí se puede dar de bolsas no autoinflables, se puede dar ¿no? De diferentes otras maneras como hemos visto pues en el video. Eso es lo que tenemos que saber de este oxígeno. ¿Pero qué más? Vamos a ver. Entonces, esta es la máquina por donde sale el oxígeno y vamos a tratar de explicar de manera rápida para que si algún momento lo ven, pues tengan idea de cómo es. La manguera, que es la manguera amarilla, pues lo que tiene es el oxígeno médico. ¿Qué quiere decir? El oxígeno al 21%. Y la manguera verde tiene oxígeno al 100%. Estas dos mangueras van a ir hacia un mezclador de oxígeno, que este mezclador de oxígeno va a tener los gases allí y va a hacer el mezclado de los mismos. Y luego va a pasar este oxígeno a través de un flujómetro hacia los flujómetros, que pueden ser dos como en la imagen, pero algunos hospitales pueden tener solo un flujómetro. Y en este flujómetro hay como una bolita, una pelotita, que me dice la velocidad a la cual va a salir el flujo del dispositivo. Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos que saber si nosotros analizamos el aparato como tal. ¿Qué es lo que se sugiere? Se sugiere que el oxígeno con el que se tiene que empezar si necesitara el neo oxígeno adicional tiene que ser del 30% y el flujómetro tenemos que ajustarlo a 10 litros por minuto. El flujómetro puede ir de 0 a 20 normalmente litros por minuto y si hay que ajustarlo a 10 litros por minuto. Y el oxígeno, como hemos dicho, al 30% y pues a partir de ahí empezar a dar el oxígeno adicional que requiere el recién nacido. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa si el bebé está necesitando mucho oxígeno adicional y después de minutos? ¿Cómo se debe administrar? Entonces, si seguimos administrando oxígeno adicional, hay que saber que siempre hay que tener como un objetivo de saturación de oxígeno y conforme vamos llegando al objetivo, pues se va disminuyendo hasta que el niño pues pueda hacerlo por su cuenta. Ojo,
Y esto es importante. Si ya yo lo estoy haciendo por mucho tiempo, este gas comprimido es frío y seco. Por lo tanto, si es prolongado, habrá que administrar, pues, calentar y humedecer. ¿Para qué? Para que evitar la pérdida de calor, que hemos dicho que el niño pierde calor muy fácilmente. Eso hay que tener en cuenta. ¿Y qué más? Pues, ¿qué pasa si la dificultad respiratoria y la saturación sigue siendo persistentemente baja? Pues aquí ya yo me tengo que plantear la utilización de un CPAP. El CPAP es lo que básicamente te va a hacer administración de gas, pero a pequeñas cantidades, continua. Ya en los niños, ¿no? Hay que siempre pegar bien a la zona de la boca y la nariz, ¿no? Para que se haga de la mejor forma correcta, pero también hay que tener siempre el pulso oxímetro puesto para yo apenas llegar a las saturaciones objetivo, pues quitarle. ¿Por qué? Porque hay riesgo de neumotórax cuando se utilice el CPAP. Por ende, apenas no la necesite, hay que quitar el CPAP para pues ya no utilizarlo. Ojo, tampoco se utiliza esto de bolsas autoinflables, ¿ok? No se utiliza tampoco CPAP con bolsas autoinflables. Pero esto hay que tener en cuenta. Muy bien, si el niño requiere oxígeno adicional, las cosas que hemos dicho, si es persistente hay que tener cuidado con los gases comprimidos fríos, hay que calentarlos, humedecerlos, y si es persistente, pues yo ya tengo que pensar, porque no está subiendo la saturación de oxígeno y demás, en la utilización de lo que es un CPAP. Muy bien. Esto es lo que se hace antes de yo decidirme ya irme hacia el paso, si lo siguiente del algoritmo, que es dar ventilación a presión positiva. Muy bien, entonces hemos analizado todo eso. Antes de terminar, porque esta presentación tiene dos partes, esta es la primera parte donde evaluamos todo el algoritmo inicial, luego vamos a continuar con ventilación a presión positiva, vamos a continuar con intubación, compresiones torácicas y adrenalina, y algunos casos especiales para terminar en la siguiente presentación, ¿sí? Pero para terminar esto vamos a hablar de un tema importante. El tema es ¿qué pasa cuando el niño nace con meconio? ¿Por qué? Porque muchos habrán leído guías antiguas donde dice que hacer una laringoscopía con aspiración inmediata de lo que es el meconio, pues se hacía para evitar un síndrome de aspiración meconial, y de hecho estaba como sugerida en guías, pues una o dos anteriores pasadas. Hoy en día ya no es así, porque después de los estudios se ha visto que la aspiración, que hacer una laringoscopía e intubar al niño para hacer aspiración inmediata de lo que es el meconio con el que nace, no previene que el niño vaya a un síndrome de aspiración meconial ni tiene ningún beneficio importante. Por ende, hoy en día, niño que nace con líquido meconial se hace el mismo algoritmo que cualquier otro niño que nace. Si es que requiriese aspirar secreciones, como hemos visto en alguna parte del algoritmo, porque tiene muchísimas, porque se obstruye vía aérea, porque no puede sacarlas, pues se hará con una perilla y como tal. Pero si conforme vamos avanzando en el algoritmo el niño no me responde, pues ya en casos más severos sí que se necesitará intubar al niño y demás, pero usando el mismo algoritmo que cualquier otro recién nacido. En principio no se requiere intubar a un niño con meconio. A lo mucho ayudarlo secando la boca, alguna secreción si es que se necesitara con los criterios que hemos dicho, la perilla de succión y demás, pero no más, no intubarlo. ¿Cuál es? Y esto es importante, un dato para que se lleven a casa, la única indicación de intubar apenas nace el niño, cuando tenemos un niño con hernia diafragmática congénita. Aquí sí se intuba apenas nace el niño. Es la única indicación de intubar al niño apenas nace. Hernia diafragmática congénita. Muy bien, entonces eso es todo en cuanto a esta primera parte. Espero haya sido de su utilidad. Cualquier pregunta lo pueden dejar en comentarios, y pues dejo también mi bibliografía como siempre, y suscríbanse al canal si les ha sido útil. Gracias.